Quiero que usted vaya conmigo al texto bíblico, Filemón 8 al 12. Filemón, versículo 8 al versículo 12. Vamos a ver la primera parte de cómo el apóstol Pablo intercede, o ruega, o clama por Onésimo. Dice la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Sería bueno que subrayara esa palabra. Te ruego, por amor. También sería bueno que la subrayara. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Muy bien, hermanos, hoy comenzamos la primera parte de la tercera parte del libro de Filemón, el cual lleva como título Intercesión de Pablo por Onésimo. Si usted está anotando, intercesión de Pablo por Onésimo, y esta es la primera parte, hermanos. Quiero recordarle que la carta de Filemón contiene muchas verdades bíblicas, ¿cierto que sí? Muchas. Entre ellas vemos, por ejemplo, el amor verdadero de Dios. ¿Usted lo ve allí? Claro que sí. Vemos también cómo pedir perdón, pero también cómo perdonar. Vemos también cómo tener paciencia hacia otros. ¿Necesitamos tener paciencia? Amén, mucho. Mucha. Pero eso es lo que hace el amor de Cristo, ¿no? Hasta eso nos lleva. También vemos, hermano, cómo tenemos que olvidar las ofensas. Ya, hermano, esa ofensa de hace 40 años, olvídala, por favor. Que me miró mal, que no me escucha, que no me mira, que no, ya, madure. Tenemos que ser adultos. Y también este libro nos habla de cómo servir a otros hermanos. Pregunto, ¿debemos servir? Claro, ¿sí o no? Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar sirviendo como hermanos. Ahora, hace 8 días veíamos cómo el apóstol Pablo oraba para que la eficacia de Filemón en la comunicación de la bondad de Jesucristo fuera realmente eficaz. Y decíamos también que tenemos que pedirle al Señor que usted y yo seamos eficaces en el momento de predicar el Evangelio. Es decir, que la gente nos ponga cuidado y que la gente pueda entender lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerdan las 4 preguntas del Evangelio? Hay 4 preguntas que deberíamos hacer. Y la primera de ellas es: ¿por qué estamos en esta condición tan terrible? Esa es la primera de esas. Vimos también, hermanos, que Pablo ora por los tiernos y cariñosos cuidados de Filemón hacia los hermanos de la iglesia en Colosa. Mire que Filemón era tierno, Filemón era tan cuidadoso que este hombre, ¿sabe qué hizo? Abrió en su casa una iglesia para que muchos en Colosa vinieran y pudieran escuchar posiblemente a Epafras predicar el Evangelio de Cristo. Pero muchas veces, y voy a contextualizar, muchas veces queremos, hermanos, extendernos, queremos poder alquilar un lugar, hermano, y es muy complicado, muy difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Por el tema económico, hermanos. Aquí no se trata de tener solamente fe, sino también entender que el dinero es necesario. Usted va a comprar una casa, sí, usted tiene fe, pero necesitaremos dinero, claro. Y este hombre precioso llamado Filemón era tierno. Él cuidaba a esos nuevos hermanos que venían para los pies de Cristo.
Y también vimos cómo el apóstol Pablo comenzó a preparar el corazón de Filemón para la llegada de ¿quién? De Onésimo. ¿Se acuerda usted la historia? Sí, claro. Onésimo le robó a Filemón. ¿Qué le robó? Bueno, la Biblia no lo dice, pero posiblemente la historia enseña que algo le robó. Pero además de eso, y ya lo vamos a mirar, este hombre llamado Onésimo sale, huye del lado de su patrón, y no por casualidad de la vida, sino porque el Señor ya lo tenía decretado de esa manera. ¿Dónde llega Onésimo? A la cárcel donde estaba posiblemente Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Le predica el evangelio, ¿cierto? Lo conduce hasta los pies de Cristo, y después de eso, ¿qué hace Pablo? Vuelve y lo envía. ¿Sí o no? Ahora, hay una razón por eso, ya lo vamos a ver. Y vimos una conclusión y una aplicación. Y este bosquejo, hermano, como está allí en la pantalla, vamos a trazarlo de esta manera. Número 1, vamos a ver el clamor de Pablo. El clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo desde la cárcel. Vuelvo y le repito, vamos a ver el clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo desde la cárcel, y vamos a estar allí en los versículos 8 al 10. Punto número 2, Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios en su nueva vida. Versículo 11. Permítame volver a repetir. Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios en su nueva vida. Y yo quiero que cuando lleguemos a este segundo punto, usted y yo nos veamos reflejados en Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo. Y cuando usted vino a Cristo, ¿cómo era usted? Un esclavo. ¿Sí o no? Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, de la maldad, ¿cierto? Del humanismo que teníamos. Y número 3, hermanos, Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera el mismo. Versículo 12. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera él mismo. O sea, ¿quién? Pablo. Entonces, hermanos, ¿estamos listos para iniciar? Punto número 1, el clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo desde la cárcel. Leamos los versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya como, hermanos, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones. En mis prisiones. Hace 8 días hicimos una conclusión o una afirmación, y la conclusión fue esta: el apóstol Pablo estaba preparando a su hermano y amigo Filemón para ese grandioso encuentro que iba a tener. ¿Con quién? Con Onésimo. Aquel hombre que le había robado, que posiblemente le había perturbado su vida, llevándose desde su casa algo que no sabemos. Pero el apóstol Pablo fue un hombre sabio, no fue astuto. Pablo no fue astuto, fue sabio y fue muy prudente en comenzar a preparar el corazón de este hombre llamado Filemón para su encuentro con Onésimo. Y yo quiero a usted decirle algo, mire, y también lo voy a dejar por sentado. Pablo desde la cárcel también estaba preparando el corazón de Onésimo para que pudiera encontrarse con su amo. Si a usted le quitaran algo, o usted llevara a alguien a su casa que lo robara, ¿su corazón no estaría mal? Por supuesto que sí. Y al ver a esa persona, posiblemente usted tendría otros pensamientos y no buenos pensamientos, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo, el Señor le permitió no solamente preparar el corazón de Filemón a través de esta carta, sino también preparar el corazón de Onésimo. Onésimo fue esclavo de Filemón,
Y los historiadores, miren lo que dicen, que es muy posible que este hombre Onésimo haya escapado a Roma. Pero ojo, en Roma el Señor ya estaba preparando a Onésimo, porque allí en Roma lo iba a llamar para vida eterna. Quiero decirle algo, el Señor en su decreto eterno es el que llama. El hombre jamás podrá llamar a nadie a salvación, solo Cristo, solo Cristo. Por eso si usted viene acá a la iglesia, usted no piense que usted ha venido acá porque el domingo no tengo nada más que hacer. Usted ha venido porque el Señor le ha impulsado en esta mañana que venga. Y porque solamente los verdaderos llamados del Señor saben que necesitan mortificar su pecado. El apóstol Pablo se encuentra con este hombre llamado Onésimo. Y el apóstol Pablo le predica a Onésimo del verdadero evangelio de Cristo. No ese evangelio que hoy en día se predica, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de traiga sus diezmos para que sea bendecido, el evangelio de que pacte aquí, pacte allá. No, ese evangelio no. El apóstol Pablo predicó el único evangelio que usted y yo debemos predicar, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio donde el hombre debe postrarse de tal manera que se debe reconocer solamente al Señor Jesucristo como nuestro Dios. Fuera de Cristo no hay nadie. Fuera de Cristo no hay otro Dios. ¿A quién iremos?, dijeron los discípulos, si solamente tú, mi Señor, tienes palabras de vida eterna. Y esa debe ser nuestra posición. No invite a nadie a la iglesia, no lo invite, predíquele a Cristo. Que su testimonio sea tan puro que los vecinos de su derecha y de su izquierda digan, wow, ¿a dónde asisten ellos? Pero si sus vecinos escuchan solamente la pelea, el conflicto, el grito, nadie jamás podrá venir. ¿Sabe algo? En la misma condición de Onésimo, usted y yo llegamos a Cristo. ¿Cómo? Huyendo, pero con mucho pecado. Pensábamos que yendo a una iglesia íbamos a encontrar a Cristo, y nos decían, vamos a esta iglesia que es el boom. Íbamos allá porque sabíamos que estaba mal, pero no encontrábamos la paz. De allí íbamos a otro lugar un poco más pequeño, y allí nos llevaron posiblemente a un encuentro, o nos llevaron a una tarde de gloria, o un viernes de milagro, y pensábamos nosotros que allí íbamos a encontrar a Cristo. Pero el Señor nos tomó en su amor y en su misericordia, y nos hizo entender que éramos esclavos del pecado, esclavos de este mundo. Y el Señor nos hizo entender que lo único que usted y yo merecíamos era el infierno, era la muerte. Y el Señor nos tomó con sus cuidados amorosos y nos llevó y nos atrajo con su amor, y nos permitió que pudiéramos de verdad conocer la palabra. Y hoy en día venimos a la iglesia no como si nos colocaran una camisa de fuerza, sino que venimos con la paz y con la libertad de que cuando salgamos de este lugar, si llegásemos a morir, sabemos que iríamos con Cristo. Amén. Cuando usted vea a Onésimo, o cuando usted predique de Onésimo, diga, si algún día le predica a alguien sobre este libro, diga, usted y yo éramos como Onésimo. Estábamos buscando la libertad en algún lugar. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, pero el Señor levantó un hombre, un predicador, con el cual yo pude conocer a mi Señor, y hoy vivo en paz. A pesar de lo que suceda, estoy en paz. ¿Usted cómo vive ahora en esta nueva vida? ¿En paz? ¿Sí o no? Porque usted no está atado a diezmos, hermanos. No estamos atados a que venir a la iglesia y que se arme el show. Venimos, escuchamos la palabra, salimos de este lugar, pero salimos en bendición, ¿cierto? Amén. Y todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo es solamente por su gracia, no porque lo merecemos,
sino por su gracia. Vuelvo y le repito, cada uno de nosotros, lo único que merecíamos era el castigo eterno. Pero mi Señor fue tan bueno y tan fiel, que el Señor nos tomó con sus lazos de amor, nos sanó las heridas que teníamos, no solamente las del alma, sino las de nuestro cuerpo, y el Señor hoy en día allí nos lleva de su mano, amén, tomados de su mano. Puede venir la prueba, puede venir la dificultad, pero Cristo está ayudándonos. Amén. Cuando usted lee estos textos, podemos mirar a Pablo, un hombre anciano de 60 años más o menos, o sea, un presbúter, ¿se acuerdan? Pablo era un presbúter. Aquí no se está hablando de la condición como pastor, no, sino anciano de años. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso en una cárcel en Roma, ¿cierto? Él estaba preso en su cuerpo, pero no en su espíritu. Este hombre era libre. Y dice la historia, en Hechos capítulo 28, que este hombre, a este hombre le llegaban muchas personas. Y Pablo podía predicar con toda la libertad en esa cárcel. Y le hablaba al uno, y le hablaba al otro, y podía compartir el evangelio. Ya en su segunda prisión, él no podía hacer esto. ¿Dónde fue libre Pablo? Camino a Damasco. ¿Se acuerda usted? El Señor allí le habló y el Señor lo libertó del poder de Satanás, el cual reinaba en su vida. Y eso mismo pasó con usted. Un día usted iba camino a Damasco y el Señor salió a su encuentro y usted en su rebeldía no quería, en su prepotencia no quería, pero el Señor tuvo que tumbarle a usted todo eso que tenía y traerlo a vida eterna. Y eso es para que nosotros le agradezcamos al Señor, ¿sí o no? Porque quiero decirle algo, así como hay muchos que hemos sido, y lo digo en fe, predestinados para salvación, muchos también han sido predestinados para condenación. La palabra ruego en el versículo 9 y 10, ubíquese allí en el versículo 9 y 10. En el versículo 9 aparece la palabra ruego, ¿cierto? Y lo mismo en el versículo 10. Esta palabra ruego da la intención de suplicar a favor de algo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, por favor, Filemón, te pido, te ruego que me ayudes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. También da la intención de suplicar por alguien, pero también da la intención de solicitar que en este caso Filemón vuelva a recibir nuevamente en su casa ¿a quién? A Onésimo. Onésimo volvería a la casa de Filemón como esclavo o como hermano. Esa era la súplica. Por favor, no lo reciban más como esclavo. Yo creo que Pablo estaría pensando, este hombre ya vino a los pies de Cristo, este hombre ya fue restaurado. Sí, ahora más adelante él dice, no, si en algo te hizo daño o algo te debe, ponlo a mi cuenta, ¿se acuerdan? Pero Pablo acá estaba diciendo, por favor, te pido, te ruego, Filemón, que lo recibas otra vez. Recíbelo. Pero ya no lo recibas más como esclavo, ahora recíbelo como hermano en Cristo. Quiero decirle algo, hermano, solo Dios puede llamar a salvación. Ya lo dije, ¿no? Solo Dios puede llamar a salvación. Solo Dios, hermano José, es el único que puede llamar, el único que puede transformar una vida. La iglesia, el Señor la ha puesto para formación unos de otros, pero solamente Cristo es el que llama a vida eterna. Usted puede predicarse el mejor sermón, pero solamente Cristo es el que llama. Amén. Punto número 2, hermanos, versículo 11. Punto número 2. Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios en su nueva vida. Versículo 11 dice, el cual
en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire, al conocer la vida de Onésimo y la relación de ser esclavo, propiedad de Filemón, Pablo se ve en el deber de regresar una vez más, o mejor, nuevamente a este esclavo hacia la casa de donde él venía, de donde Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que como nuevo cristiano, él debía cumplir las leyes romanas. Onésimo tenía que cumplirlas. Y aquí es, hermano, donde nosotros pensamos, o algunos piensan mejor, que cuando yo vengo a Cristo, entonces las deudas económicas que tenía ya no tengo que pagarlas. Y voy a suplicarle a los que yo debo para que no me cobren. No, hermano, estás muy mal. El hecho de que el Señor te haya salvado, aún así, usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Y quiero decirle algo, hermano. Las leyes romanas, o mejor, dentro de las leyes romanas había una que consistía en que cuando los esclavos huían de su amo y se los encontraban, aquellos que se los encontraban tenían que volverlos a mandar otra vez para cumplir precisamente esa ley. Y cuando estos volvían obligatoriamente a su casa, pues el dueño lo recibía y este esclavo recibía su castigo por desobediente. Y uno de sus castigos en muchas ocasiones era pagar con su muerte. Que Dios fue bueno con este hombre llamado Onésimo, fue muy bueno. Ahora, posiblemente Onésimo recibió un castigo, pero Dios tuvo misericordia y Dios lo llamó a vida eterna. El apóstol Pablo como ciudadano romano y Pablo como conocedor de dichas leyes, y por supuesto, hermano, tenemos que decirlo, el apóstol Pablo también conocía mucho más las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo tenía que retornar a Onésimo. ¿Hasta dónde? Hasta Colosas. ¿A la casa de quién? De Filemón, para que Filemón allí hiciera con él, conforme a lo que el apóstol Pablo le había dicho. Onésimo se devolvió para ser castigado y sometido a la ley, sí, según lo que la historia dice. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Por favor, recíbalo, recíbalo. 2 veces ruego para que lo recibas. Y quiero decirle algo, Filemón podría, si él quería, cumplir la ley de Roma y tratarlo, inclusive llevarlo a la muerte, si él quería. Pero ¿sabe qué es este hombre? Le perdonó la vida. Gracias ¿a quién? Al apóstol Pablo. Mire conmigo el versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. ¿Recíbele como qué? Como a mí mismo. Como a mí mismo. Si usted nota el texto, o los textos, versículos 11 y 12, observamos que en ningún momento Pablo estaba aboliendo o quitando la ley sobre la esclavitud. Pablo no está diciendo, él es esclavo, perdónelo. ¿Eso para qué? Pablo no está diciendo eso. No, Pablo lo que está diciendo aquí es que le respete la vida y que lo reciba como hermano en Cristo. Pero Pablo en ningún momento estaba quitando las leyes, al contrario, él estaba dando cumplimiento a la ley. Lo que Pablo hizo fue enviarlo nuevamente para que Onésimo tomara la decisión que él quisiera. Pero evidentemente Pablo abogó por este hombre, por Onésimo. El nombre de Onésimo significa útil, provechoso. Esto significa Onésimo. Ahora, ¿por qué dice Pablo que Onésimo era en otro tiempo inútil? Aquí nosotros tenemos que responder esa pregunta y no pasar de largo. Y yo estuve estudiando un poquito sobre la historia allí en Roma, y permítame
leerle lo siguiente. Los romanos eran muy crueles con los esclavos. Estoy hablando del tiempo de Roma, ¿no? Ellos, es decir, los romanos, no consideraban a un esclavo como persona, sino como objeto de su propiedad. En la época de nuestro Señor, según la ley, en aquel entonces, esa ley era muy fuerte sobre los esclavos. Y era tan fuerte esa ley que no había ninguna protección hacia ellos. Era una ley fuerte. La gente de aquel entonces, ¿sabe qué hacía? Maltrataba, torturaba y en ocasiones producía la muerte de los esclavos, y nadie, absolutamente nadie, ¿sabe qué hacía? Se interesaba por ellos. Antiguamente las leyes eran duras para los esclavos. Y permítanme preguntarles, ¿será que todavía hoy en día tenemos o hay esclavos? Sí, hermanos. Hay empresas que son muy negreras. Les pagan, y permítanme utilizar esta expresión, les pagan una miseria y no les dan 8 horas, sino 10 horas, 12 horas, 14 horas. Y yo quiero decirles algo, el día que Dios, si así el Señor lo requiere, a usted Dios le da una empresa, sea un buen amo y trate a esos servidores bien, págueles un salario digno, no los coja como esclavos, y si usted puede darles un premio o algunos incentivos, hágalo. Pero a veces queremos tener una empresa y coger a la gente de esclavos, hermanos. Ahora, por esta razón, por lo que le acabé de leer, por esta razón, Onésimo era inútil. ¿Por qué? Porque no servía. Porque un esclavo en Roma no servía. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Permítame contextualizar. A veces así nosotros tratamos a los hermanos. Entonces la hermana, esta hermana es buena, esta hermana ofrenda, esta hermana me sirve. Pero cuando se queda sin trabajo ya no sirve para nada. Vuelvo y le repito, recordemos que usted y yo éramos esclavos. Éramos esclavos. ¿Y sabe quién nos dignificó? Cristo. Ahora usted vale mucho. José, tú vales mucho en el Señor. Tú vales mucho en el Señor. Los que somos casados debemos respetar a nuestras esposas, no porque sean esposas solamente, sino porque ellas son nuestras hermanas en el Señor. Amén. Escúcheme, cuando Cristo eligió, permítame dar aquí el orden salutis, pero cuando Cristo eligió, llamó, regeneró, dio conversión, justificó, adoptó y santificó a Onésimo, el cual Cristo perseveró como fiel creyente. Y quiero decirle algo, la historia nos dice que Onésimo, junto con Filemón, junto con Apia y junto con Arquipo, ellos estaban esperando la glorificación del Señor, para ellos también ser glorificados. Y hoy en día usted debe estar en esta posición. 1, debemos estar perseverando en Cristo Jesús. Amén. Amén. 1, no en el hombre, no en el trabajo, no, en Cristo Jesús. 2, debemos estar santificándonos diariamente y mortificando el pecado. Y número 3, debemos tener esta misma posición. ¿Cuál? Estamos esperando ahora que Cristo venga y que juntamente seamos glorificados. Qué hermoso eso, ¿no? Creo que usted me entendió lo que le dije. Cristo vendrá nuevamente y el Señor nos llevará, y allí ya no habrán lágrimas, ya no más pagar recibos, hermanos, de verdad, ya no más tristezas, ya no más humillaciones, ya no más que me cojan a mí como un esclavo, ya no más. Y el Señor allí exaltará a aquellos que sirvieron de verdad al Señor. Muy bien, permítame utilizar algunos pasajes para que podamos ver la fidelidad y la gracia del Señor.
También podemos ver, hermanos, que en Cristo todos somos iguales. Escúcheme una cosa, si usted piensa que por recibir la gracia de Dios usted es más que otros hermanos, estás mal. Una cosa son las añadiduras que el Señor nos dé, ¿sí? Pero en Cristo todos somos iguales, todos, el más pobre hasta el más rico. Amén. Todos somos iguales. Por lo tanto, hermano, debemos tratarnos iguales. Iguales. Vamos a ver algunos versículos que son bien utilizados. Gálatas 3:28. Todos, quiero que todos vayamos a la Biblia, hermanos. Libro de Gálatas, que este es un texto bastante tergiversado. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Allí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración de Pablo? Amén. Aquí no se está hablando de que usted como mujer también puede ser pastora o apóstola. No, de eso no está hablando. Y este versículo lo utilizan para eso. Acá se está hablando es que cuando el Señor nos llama, todos somos iguales. Efesios 6, 5 al 9. Vaya una carta más adelante. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Siervos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Tremenda comparación, ¿no? Usted que trabaja en una empresa, sírvale a su patrón, pero sírvale como si fuera Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de ¿quién? De Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea que libre. ¿Sigue que no dice siendo esclavo? ¿No? Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Te voy a sacar si no me cumples, te voy a echar del trabajo. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de